Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. 1348. Sin ducha, sin papel higiénico, sin la limpieza habitual para nosotros. Y así era realmente como vivían las personas en la Edad Media. Silencio. No el silencio acogedor de una casa, sino el silencio pesado de una ciudad que nunca está verdaderamente fresca. Noche. Calles estrechas, piedra húmeda bajo los pies por la niebla. Los faroles dan una luz débil, temblorosa, y el aire huele de tal manera que dan ganas de contener la respiración. No es solo un olor, es el olor de una época en la que el ser humano vivía de otra forma, en la que las cosas habituales para nosotros ni siquiera existían. Creemos que conocemos la Edad Media, castillos, caballeros, leyendas, pero la verdad incómoda es demasiado incómoda, porque entonces las personas vivían sin cuarto de baño, sin agua caliente, sin limpieza diaria. Y surge la pregunta de la que es imposible escapar. ¿Cómo lo soportaban siquiera? ¿Cómo se despertaban por la mañana en un mundo donde la limpieza era un lujo? Imagina una ciudad europea, no la bonita como en el cine, la real. Casas pegadas unas a otras, ventanas pequeñas como rendijas. Dentro está oscuro incluso de día. No hay agua en los grifos, no hay ducha, no hay bañera. Solo hay un pozo, un cubo, un barreño y agua fría que hay que traer uno mismo. Y por eso el agua no es comodidad, el agua es trabajo y el trabajo es supervivencia. Entre los habitantes había una chica llamada Elisa. Tenía 19 años, no era princesa, era hija de un artesano. Cada mañana se despierta no por un despertador, sino por los sonidos de la calle, carros, pasos, voces. Se pone un vestido tosco y lo primero que siente es el frío. No solo afuera, frío dentro de la propia casa. Elisa sale al patio. Allí hay un barril con agua. El agua está oscura, la cuidan, no se gasta sin motivo. Se lava rápido la cara, a veces las manos, y ya está. Eso es el aseo matutino. En su mundo la palabra ducha sonaría a magia. Hoy pensamos, bueno, no había ducha, pero ¿no podían lavarse más a menudo? Y aquí empieza la verdad más incómoda. Lavarse completamente era un acontecimiento raro. A veces una vez por semana, a veces aún menos. Sobre todo en invierno. Porque imagina, casa pequeña, solo el hogar da calor. Te quitas la ropa y el aire está tan frío que la piel se pone de gallina al instante. Y comprendes, esto no es placer, es una prueba. Por eso las personas hacían las cosas de otra manera. No se lavaban del todo. Intentaban al menos disimular el olor. Con hierbas, lavanda, romero, saquitos con flores secas debajo de la ropa. No por belleza, sino para poder respirar un poco mejor. Y aquí surge un pensamiento extraño. Las personas medievales no eran sucias. Eran personas que no tenían el sistema moderno de limpieza. Y si eso era solo la mañana, ¿qué pasaba después? Porque delante estaba el mercado, la ropa, las calles, y la verdad que ni siquiera podemos imaginar. Elisa sale a la calle, y enseguida entiende lo principal. La ciudad medieval no huele a pan y flores, huele a vida, real, pesada, olor a humo, olor a humedad, olor a animales, olor a cientos de personas que viven demasiado cerca unas de otras. Las casas están pegadas, los patios pequeños, los cerdos pueden caminar directamente por la calle, las gallinas corren entre las piernas, los caballos dejan sus huellas directamente sobre la piedra, y todo eso se queda ahí, porque la ciudad no sabe limpiarse. Estamos acostumbrados a pensar que la limpieza es algo natural, pero para ellos era un lujo. El agua no era accesible. Para llenar un solo cántaro había que ir al pozo, hacer cola, cargar el peso de vuelta. Y por eso el agua se guardaba no para la limpieza, sino para comer, para beber, para los niños. Lavarse completamente significaba gastar lo que quizás se necesitaría mañana para sobrevivir. Elisa camina por el mercado. A su alrededor, ruido. Alguien regatea por pan, alguien vende tela, alguien lleva cestas.
pero el aire sigue siendo pesado. Y Elisa sabe, la ciudad vive demasiado apretada. Y ahora otra verdad incómoda. No existía el papel higiénico, en absoluto, ningún rollo, ningún pañuelo, ninguna cosa habitual. ¿Qué hacían las personas? Los más ricos podían permitirse tela, trozos suaves de lino, pero la tela costaba caro. No se tiraba, se guardaba igual que la ropa. La gente común usaba lo que había a mano: paja, trapos, musgo, hojas, a veces simplemente agua. Y esto suena impactante para nosotros, pero para ellos era lo normal, porque no conocían otro mundo. Elisa pasa junto a las casas y nota unas construcciones de madera, pequeñas cabinas, a veces directamente sobre un pozo, a veces sobre el río. Esos eran los retretes, ningún alcantarillado, ninguna tubería. La ciudad no sabía hacer desaparecer los desechos, simplemente vivía encima de ellos. Y por eso las calles olían así, como ni siquiera podemos imaginar. Pero lo más extraño, las personas se acostumbraban. El ser humano se acostumbra casi a todo. Elisa oye la conversación de dos mujeres junto al pozo. Una dice en voz baja: la limpieza está bien, pero no hay que lavarse demasiado a menudo. Elisa se sorprende. ¿Por qué? La mujer responde con seguridad: el agua debilita el cuerpo, puede traer enfermedad. Sí, muchas personas entonces temían lavarse con frecuencia, no porque no quisieran estar limpias, sino porque no sabían. No sabían de los microbios, no sabían cómo se propagan las enfermedades. Solo veían una cosa: después del agua, la persona se resfría. Después del frío, la persona enferma. Por lo tanto, el agua es peligrosa. La lógica era simple, pero gobernó siglos. Y ahora imagina otra cosa: la ropa. Hoy la tiramos a la lavadora. Entonces, la ropa se lavaba a mano, en el río, en agua helada. Las mujeres se reunían en la orilla, frotaban la tela contra la piedra, usaban ceniza en lugar de jabón. Y eso era un trabajo pesado. El vestido costaba caro, se remendaba, se transmitía de generación en generación. Incluso el pelo. Nosotros estamos acostumbrados a lavarlo, aunque sea cada día. Entonces era casi imposible. Se trenzaba, se escondía bajo pañuelos. No por moda, sino para protegerlo del polvo, del humo y de la suciedad de las calles. Y si aparecían piojos, no se consideraba una vergüenza, se consideraba parte de la vida. Porque el hombre medieval no vivía en esterilidad, vivía en contacto constante con la calle, con los animales, con el humo, con el hacinamiento. La limpieza no era la norma, era un raro momento de alivio. Y aquí la paradoja: la Edad Media no fue una época de suciedad, fue una época de ausencia de elección. Pero más adelante empieza lo más importante, porque en una ciudad que no sabe limpiarse, una desgracia invisible puede llegar muy rápido. Y precisamente en 1348 llegó. Elisa sigue caminando por la calle, y cuanto más se adentra en la ciudad, más fuerte es la sensación de que el aire aquí no es solo pesado, es espeso, como si la ciudad misma no pudiera respirar. Por el pavimento corre agua, pero no es un río, no es un arroyo, es lo que queda después de la vida de las personas. Alguien vació las aguas sucias directamente desde la ventana. Alguien tiró restos de comida. Alguien simplemente no pensó. Porque aquí no había sistema, no había alcantarillado, no había tuberías. Solo estaba la ciudad y todo lo que produce. Y aquí la verdad que es difícil imaginar para una persona moderna. La ciudad medieval no sabía limpiarse, acumulaba todo dentro de sí. Elisa ve como un niño descalzo corre por un charco, ríe, no sabe. No puede saber que precisamente en esos lugares nace la desgracia. Pero entonces nadie decía la palabra bacterias. Nadie sabía que el peligro podía ser invisible. Las personas pensaban de otra forma. Creían que las enfermedades venían del mal aire, del olor, de la niebla, de la atmósfera corrompida. Y por eso intentaban luchar no contra la causa,
sino contra la sensación. Los olores se convertían en protección. Elisa nota que casi todos llevan un saquito pequeño al cuello. Hierbas, romero, salvia, lavanda. Las personas los llevan no por belleza, sino para contrarrestar a la ciudad, para respirar, para sentirse seguros, porque si huele bien, parece que no es tan aterrador. Pero la desgracia no teme a los olores, y aquí empieza el punto de quiebre. En el mercado, Elisa oye la conversación de dos hombres. Hablan en susurros. En el puerto murieron personas. Elisa se queda helada. La muerte siempre estuvo cerca, pero luego suena algo diferente. Se acostó sano y por la mañana ya no estaba. ¿De qué? Nadie lo sabe. Dicen que empezó en el sur. El sur. Barcos, comercio, caminos. El mundo está conectado y la desgracia también sabe viajar. Elisa sigue adelante y de repente nota cosas extrañas. Las personas se miran de otra forma, no con curiosidad, con cautela. Una mujer se agarra el cuello, un hombre esconde la mano bajo la capa, alguien tose y todos retroceden un paso. Las personas se apartan, no porque sean crueles, sino porque tienen miedo. Porque nadie sabe si se puede contagiar solo estando cerca. La ciudad empieza a cambiar en días. Las ventanas se cierran, las puertas se atrancan, las personas se evitan, como si el propio aire se hubiera vuelto sospechoso. En la plaza el sacerdote dice: hemos pecado, el Señor nos ha enviado una señal. Pero no es una señal, es el comienzo. 1348, el año en que las personas sintieron por primera vez: el mundo puede matar de forma invisible. Quemaban hierbas, ahumaban las casas, llevaban trapos con vinagre en la cara, rezaban. Sino bruscamente. La guardia las atranca con vigas de madera. El crujido de la madera suena como una sentencia. Elisa está en la multitud y oye cómo alguien susurra: estamos encerrados. Otro responde: no, estamos protegidos. Pero en las voces no hay seguridad, porque nadie sabe qué es peor, lo de fuera o lo que ya está dentro. Pasan varios días. El tiempo empieza a fluir de forma extraña. Los días se parecen unos a otros. El olor a humo está constantemente sobre las calles. Las personas queman hierbas, queman ropa, queman todo lo que parece peligroso. El fuego se convierte en símbolo de purificación y al mismo tiempo en símbolo de desesperación. Pero lo más terrible es otra cosa. Las personas de repente empiezan a entender. Su vida habitual estaba organizada de tal forma que la desgracia podía llegar en cualquier momento. La ciudad era apretada, las calles no sabían limpiarse, el agua era rara. Y la limpieza era un lujo, no una protección. Elisa camina por la calle y ve procesiones de monjes. Cantan, no fuerte, sino cansados. Las canciones suenan como un intento de mantener el orden en un mundo donde ya no hay orden. Tomás está cerca. Calla. Los niños en tales tiempos crecen sin palabras.
Elisa nota otro cambio. Las personas dejan de discutir sobre las causas. Ya no necesitan explicación. Solo necesitan sobrevivir al día siguiente. Y aquí aparece una persona que sabe más que los demás. El viejo escribano llamado Martín. Trabajaba en el consejo de la ciudad. Veía cartas. Veía registros. Sabe lo que ocultan. Elisa lo encuentra junto al muro de la iglesia. La mira y dice en voz baja: «¿Tú crees que todo esto es por la enfermedad?» Elisa se tensa. «¿Y por qué más?» Martín responde: «Por cómo vivíamos». Ella no entiende. ¿Cómo vivíamos? Él mira la ciudad, las ventanas cerradas, las calles vacías, y dice: «Construimos un mundo donde el hombre no puede estar limpio, no porque no quiera, sino porque no puede». Estas palabras suenan más fuertes que cualquier horror, porque es la verdad. Elisa recuerda el agua que hay que llevar, la ropa que se lava en el río, las calles que nunca se lavan, los desechos que quedan junto a las casas y las personas que se acostumbraron a todo. Martín continúa: «Mientras todo estaba tranquilo, las personas pensaban que así debía ser, que el olor es la norma, que la apretura es la vida, que la suciedad es parte del destino. Y luego llega un año que lo rompe todo, y comprendes, nada está garantizado». Elisa pregunta: «¿Por qué nadie puede detener esto?» Martín sonríe amargamente: «Porque todavía no conocemos las causas, solo vemos el efecto, y tratamos de luchar contra la sombra». Elisa siente cómo surge una pregunta dentro. Si no entienden, ¿cómo sobreviven siquiera? Y aquí aparece el giro principal. No la muerte, no la tragedia, sino otra cosa. Elisa nota: en los barrios más pobres, las personas se ayudan más entre sí, comparten pan, comparten agua, no pueden esconderse detrás de muros como los ricos, y por eso permanecen juntos. Y precisamente allí, entre los más simples, aparece una fuerza extraña: no poder, no dinero, sino vínculo. Una mujer le trae a Elisa un cuenco de sopa y dice: «No estás sola». Por primera vez en mucho tiempo Elisa siente calor, no del fuego, de la palabra humana. Y en ese momento la historia deja de ser solo un relato sobre higiene, se convierte en una lección, porque la realidad de esa época no está solo en la ausencia de ducha, no solo en la suciedad, sino en lo frágil que es la civilización y en lo fuerte que puede ser el ser humano. Pero delante está el golpe final, porque la desgracia no llega solo a la ciudad, llega a la casa de Elisa. Por la tarde Tomás entra en la habitación en silencio, se queda en la puerta, como si temiera dar un paso, y dice casi en susurro: «Mamá tose». Elisa se gira bruscamente. ¿Solo tos? Tomás se encoge de hombros. Dice que es el frío, pero en la voz del niño ya no hay seguridad. Elisa entra en la habitación de la madre. La mujer yace cubierta con una manta, cara pálida, ojos cansados. Sonríe, intentando calmar a la hija. «Todo está bien, Elisa». Pero en ese bien suena mentira, porque en la Edad Media las personas a menudo decían «todo está bien», cuando entendían que ya no. Al día siguiente la madre no se levanta. Otro día más. En la casa se hace silencio, no acogedor, sino vacío. Elisa se sienta junto al hogar y escucha cómo la ciudad detrás de las paredes sigue respirando miedo. Comprende algo terrible. Esto ya no son rumores, ya no es en algún lugar. Ha llegado aquí, a su habitación, a su respiración, a su vida. El padre se debilita, se sienta junto a la pared, sujetándose el pecho. Respira con dificultad. Elisa se lanza hacia él. «¡Padre!». Él levanta la mirada, y en esa mirada por primera vez aparece no miedo, sino comprensión. Susurra: «Ahora tú debes cuidar de Tomás». Elisa se queda helada. «No digas eso», pero él ya lo sabe. En la Edad Media las personas reconocían la muerte por el silencio, por cómo cambia el aire en la habitación, por cómo incluso la vela arde de otra forma. Por la noche Elisa no duerme. Se sienta al lado, escucha la respiración del padre, cada inhalación como un paso sobre hielo fino, y entonces él dice algo inesperado, en voz baja,
casi calmado. ¿Sabes qué es lo más terrible? Elisa calla. Él continúa. No la desgracia en sí, sino lo rápido que las personas se acostumbran, lo rápido que la vida se convierte en otra. Estas palabras suenan más fuertes que cualquier tragedia, porque es la verdad, no solo sobre el siglo XIV, sobre el ser humano, sobre todos nosotros. Pasan varios días más. La ciudad casi deja de hacer ruido. El mercado se vacía. Las campanas suenan cada vez más a menudo. Pero ahora su tañido no es fiesta, es cuenta. Cada golpe, otra casa, otra puerta que ya no se abrirá. Elisa sale por la mañana por agua. Y de repente oye silencio. No el habitual, sino profundo. Un silencio así solo ocurre cuando el mundo se cansa de tener miedo. Encuentra a Martín por última vez. El viejo escribano está junto al muro de la iglesia y mira al cielo. Elisa pregunta, ¿esto alguna vez terminará? Él calla. Luego responde, todo termina, incluso lo más terrible. Elisa da un paso más cerca. Entonces, ¿cuál es el sentido? Martín se gira hacia ella y dice, ¿en quién te conviertas después? Estas palabras quedan en el aire, porque la desgracia cambia a las personas más fuerte que los años. El padre de Elisa muere en calma, no en gritos, no en horror, sino en silencio. Elisa sostiene su mano, y en el último momento, él susurra una palabra, vive. Una palabra, la más simple y la más difícil. Elisa está junto a las murallas de la ciudad, Tomás a su lado. Pregunta, ¿alguna vez volveremos a ser los mismos? Elisa calla mucho tiempo y luego responde, no, pero tal vez seremos más atentos. Y aquí la principal lección de esta historia. 1348 se recordó no solo por la desgracia, no solo por la ausencia de ducha, sino porque mostró la verdad. La civilización es más delgada de lo que parece. Lo que hoy parece norma, agua limpia, calor, la simple posibilidad de lavarse las manos, alguna vez fue un lujo. Y todo lo que realmente ayuda a sobrevivir no son las murallas, no la riqueza, no el miedo, sino el cuidado de uno mismo y de los que están cerca.